Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el primer podcast que queremos hacer desde Creativamente Colombia, buscando encontrar en estos escenarios la oportunidad de profundizar en algunos de los elementos que hemos ido trabajando en otras redes. Hoy nos acompaña Jaime Ángel de Pensar con el Corazón. Jaime, un gran ser humano, un gran amigo, nos conocemos ya hace años y hemos tenido la posibilidad de compartir muchos escenarios de aprendizaje y también de beneficiarnos del conocimiento y del trabajo que ha venido realizando con este tema tan bonito y tan particular que es pensar con el corazón. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí, hermano. ¿Cómo van las cosas? Bien, hermano, de verdad que muy agradecido, muy contento de estar en este espacio, poder compartir con la gente de Creativamente Colombia y sobre todo en este enfoque conversacional, reflexivo, así, de profundizar temáticas que para mí, tanto como para ti, son muy apasionantes en el tema del desarrollo humano, pero en diferentes escenarios, el educativo, el empresarial y cómo todo eso es impactado con el liderazgo. Entonces yo dichoso de estar acá Bueno. para escuchar, para aprender y pues lo que se nos va ocurriendo también poder compartirlo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Jaime. Hoy en este espacio queremos hablar de un tema que se vuelve recurrente en las empresas, Jaime, y es llegar como a intentar encontrar como respuestas a la pregunta ¿por qué los jóvenes hoy no quieren quedarse en un solo puesto de trabajo? Y mientras nos hacen esa pregunta, pues sí, hay muchos teóricos y muchos estudiosos que han venido trabajando en ese asunto, pero yo creo que desde la experiencia que hemos tenido en este transcurrir en las empresas, también nos hemos dado cuenta de cosas que pasan al interior de las empresas que tal vez no hacen que los pelados se quieran quedar trabajando. ¿Vos cómo ves esto? ¿Será que los jóvenes no quieren quedarse en las empresas o no quieren trabajar? ¿Cuál es como la diferencia? Alex, yo pienso, tengo como dos enfoques que me gustaría plantear con respecto al tema. El primero es, ¿quién se hace estas preguntas? ¿Quién se está preguntando, pero por qué el joven no quiere trabajar? Sí. Y nos vamos a dar cuenta que por lo general van a ser dos fuentes. Se lo está preguntando los jefes, la parte de liderativa, los directivos de la empresa y los papás. Y los papás. Están Sí. diciendo porque mi hijo ya que va a renunciar a la empresa o que no quiere presentar la hoja de vida a la empresa. Es eso una parte. Y el otro enfoque es sobre este cuestionamiento, si los jóvenes no quieren trabajar o si la pregunta también puede ser en dónde quieren trabajar. Claro. Y ya desde esas dos preguntas o esas dos variables, entrar como a profundizar en lo que significa esto, tiene que ver con que hay un cambio generacional. Ya. Eso es lo primero, que si decimos, ¿quiénes hacen las preguntas? Los papás la parte directiva, que por lo general son de una generación con más edad que los jóvenes. Exacto. Entonces ese cambio generacional pienso que tiene mucho que ver con esto y a profundidad es que los jóvenes ahora tienen acceso a otros horizontes de vida, a conocer otras posibilidades. Y desde el conocimiento de esas otras posibilidades poder cuestionar si me quiero quedar acá o si me llama más la atención lo de allá o si las formas de trabajo que conocieron mis papás son las mismas que yo quiero seguir. Todos esos me parece que son parte del diálogo interno que tiene la juventud. Ok. Y yo creo que esa mirada es muy pertinente, esos dos enfoques. Primero, quién hace la pregunta de quién quiere trabajar, porque como tú lo dices, es una generación que también creció viendo cómo trabajaban sus padres, viendo cómo trabajaban los mayores y aprendió a trabajar de esa manera. Entonces, así como para los abuelos y para muchos padres, era muy importante cuidar el trabajo, era un medio de subsistencia, un medio para poder garantizar que medianamente se pudiera vivir. Entonces había que cuidarlo como un tesoro. Y de pronto el joven ahora, con un modus vivendi totalmente diferente, pues ve que el trabajo es solamente un posibilitador de tener cosas como lujos y como condiciones diferentes, respondiendo a las modas, al consumo, y no ve lo que construyeron sus padres para que él pueda estar ahí. O sea, es como un enfoque donde, ¿para qué trabajo? Creo yo. Sí, y precisamente ese cambio generacional que tiene, incluye unos cambios de significado. Claro. Lo que tú dices del modus de vida, el modo de vida que tienen, Sí. el estilo de vida que se va desarrollando,
con base en unos significados y en lo que es importante. Entonces, los papás Sí, empezaron e hicieron toda una carrera, todo un camino de trabajo, pensando en darle lo mejor posible a sus hijos. Entonces, ese aportar a la familia y sacar adelante a mis hijos dotaba de significado todo ese trabajo. claro. Y dentro de esa perspectiva, yo quiero sostener un trabajo estable que me permita mantener de manera estable a mi familia. Pero cuando ahora el joven busca trabajo, él heredó un poco ese significado de los papás, pero con una transformación. ¿Cuál transformación? Mis papás me enseñaron que el significado estaba en que yo saliera adelante. Sí, Entonces yo como joven lo tomo no para pensar en el significado de que mis hijos salgan adelante, sino de que yo no salga o sea, adelante. porque eso de alguna manera fue lo que me enseñaron mis papás, que yo salga adelante. Y que yo salga adelante ya no significa, ahí está el cambio de significado, ya no es en sí que yo tenga un trabajo en una empresa. Claro, Porque ya que yo salga adelante puede significar, y aquí viene el hecho de tener noción de otras posibilidades de vida. Está totalmente ligado a la existencia de las redes sociales y su alcance. Y es el hecho de que yo puedo ver el que vive viajando y sí, que viajando hace plata. sí, Que yo puedo ver el que hace plata con las redes sociales, con videos, etcétera, otras formas. Y puedo conectar con una corriente que tiene mucho ahora la sociedad de no tener hijos. también. Entonces, si yo no estoy pensando en sacar adelante una familia, mi significado no está ahí, sino que mi significado está en otra forma de que me vaya bien, de sacarme adelante. Ya no necesariamente tengo que darle ese nivel de importancia a un trabajo estable. Por lo tanto, me doy la posibilidad de mirar a otros escenarios y decir, hombre, yo lo que necesitaba hasta este momento, en este trabajo, ya lo cumplí. Sí. Me voy a buscar otra cosa. Claro. Por esos cambios de significado Mm. y de orientación de estilo de vida. Vos hablas de significado y a mí siempre me suena la palabra propósito, Mm. ¿cierto? Me parece como si la pudiéramos reemplazar, es el propósito, es el significado. Y yo decía, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos tenían un propósito. Los muchachos ahora puede que tengan un propósito diferente, ¿sí? Mediado por todo lo que tú dices de las redes sociales y también mediado por un sentido de inmediatez que no tenían los padres ni los abuelos. Y es que para nuestros jóvenes todo tiene que pasar ya. Hay una necesidad rápida de adquirir todo. Y uno lo ve reflejado en cómo viven los muchachos, ¿sí? Están intentando comprar las cosas más modernas, más rápido, están intentando aprender más rápido, están intentando descubrir el mundo más rápido. Y no se llega al momento de disfrutar cada episodio y cada momento, no se llega. Simplemente nos quedamos en la búsqueda de poder saciar esa ansia de rapidez, cambiando rápidamente de empleo, cambiando rápidamente de pareja, cambiando rápidamente de moda, cambiar sin desear disfrutar lo que se está viviendo. Entonces, claro, el trabajo para mí en este momento para el joven se vuelve un instrumento que le permite cambiar y transformarse rápidamente en esa, digamos que en esa avidez que tiene por cambios en su vida, pues entonces necesita un trabajo que le permita tener algún tipo de ingreso y con eso poder cambiar rápidamente. Salen las marcas de teléfonos, inmediatamente a los 3 meses está saliendo una nueva marca, un avance en el teléfono, inmediatamente los jóvenes están queriendo tener el nuevo. Y así pasa como con un tipo de pensamiento juvenil donde la inmediatez aparece, donde todo es inmediato. Se frustra si no se alcanza el primer logro, entonces se deja la pareja si se tiene la primera pelea, se deja el trabajo si tiene el primer reto, se deja todo. Pero ahí viene una cosa que a mí me pone a pensar mucho, Jaime, y es, se deja y a dónde retorna el joven. Y ese es, o sea, creo que se lleva a otro escenario del cuestionamiento en cuanto a las redes sociales y ahorita con la inteligencia artificial, porque incluso podríamos poner como otra variable dentro de estos cuestionamientos del empleo lo que es la inteligencia artificial, como esa posibilidad de que no, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Le llegan los que dicen, no, no se van a quedar sin trabajo, sino que les va a dar más tiempo, la inteligencia artificial los va a ayudar. ¿Y por qué lo relaciono? Porque es esto de que listo, yo uso esta herramienta de inteligencia artificial, me ayuda a agilizar procesos, me libera tiempo, pero ¿qué hago con el tiempo que ahora me queda libre?
Entonces es similar a esto de que yo no me tengo que aguantar toda la vida en un trabajo, sino que puedo ir cambiando, pero ese cambio es en razón de qué. Entonces es un cuestionamiento en términos de propósitos. Claro. Ya tenemos claro que el propósito de la juventud que se plantea hoy la juventud es diferente al que se planteaba los papás y los dueños de empresas, un propósito diferente, pero luego hay que pasar a cuestionar la profundidad de ese propósito, porque con base en lo que tú estabas conversando hace un momento, este hecho de la inmediatez está muy ligado también a lo aparente, Claro. porque son satisfacciones cortas, rápidas, de fácil acceso y que también fácil se van. Claro. Y cuando estamos construyendo una vida basada en ese tipo de satisfacciones, no damos la oportunidad al proceso, que es lo que construye cosas profundas. Claro. Porque claro, si en términos de las relaciones que tú comentabas, si se me fue ya la etapa de enamoramiento y yo lo que quiero es nada más sentirme todo chévere, entonces para mí va a ser muy fácil decir, no, sabes que terminemos, aquí se acabó la magia. Claro. Pero en ese sentido va a ser muy difícil llegar a construir una relación profunda, porque esta necesita proceso para que pueda hacer raíces. Entonces, si el joven en su propósito se queda en la búsqueda de la satisfacción corta, va a pasar el tiempo sin construir una profundidad, un propósito que de verdad sea profundo, Sí. y va a emerger las experiencias o los momentos de sinsentido, Claro. de yo que estoy haciendo acá, que también están abundando hoy en día. Entonces tenemos el hecho de que listo, está bien que el joven está conociendo otras alternativas de vida, está bien que las redes sociales conecten con que cómo viven al otro lado del mundo, que tal vez nuestros papás no lo tenían. Claro. Y aquí veían a sus hermanos, a sus abuelos, a sus papás, todos en función de una misma cosa. Hay que trabajar, mija, hay que trabajar, mijo, que saca a los muchachos adelante. Y había que trabajar en lo que había. Entonces ya ahora las redes muestran cómo se vive al otro lado del mundo y dicen, no, pero la vida puede ser distinta. Claro. Y entonces me quita esfuerzos, me quita esa carga de tener que aguantar frustraciones y me lanzo a tratar de construir ese sueño en mi vida. Pero se vuelve una superficialidad en el sentido de que el joven no asume o no toma la responsabilidad y el camino de irse construyendo profundo, de ir aprendiendo del proceso, de que todo tiene un camino. Ya. Y es muy, muy paradójico que en una sociedad que supuestamente va a tener más tiempo para pensarse, hay menos intención de pensarse. Hay más intención de distraerse. ¿Sí? Entonces es tenaz cuando uno ve las respuestas de los muchachos diciendo que ellos no vinieron a aguantar nada, que ellos están aquí por otras cosas, que es su vida, que las cosas cambiaron. Y me llamaba mucho la atención en estos días que leía sobre un economista de Inglaterra que dice que nuestra juventud no está construyendo capital, que está adueñándose del capital ya construido, que están viviendo muchos de los empréstitos y de las cosas y de las, digamos que garantías que me ofrece tener una familia que ya construyó capital y en la que me apalanco financieramente o por lo menos con la vida allí, viviendo en la casa de mis padres, y así cualquier aventura que yo emprenda y fracase, pues tengo cómo volver a este capital que ya construyó otro, pero que yo no construyo capital, que no construyo riqueza, que no construyo nada, que muchos, porque se van en el embeleco de ver a la gente que en redes sociales muestra que ha tenido mucho éxito y creen que ese canto de sirenas también es para ellos. Entonces se meten en eso, se frustran, regresan, pero siempre va a haber un hogar que los va a recibir. Entonces, en esa, como digo yo, como en esa línea de ver la vida tan efímera, tan corta, pues entonces quieren que todo lo que son sus fracasos y sus dificultades estén respaldadas por una familia que los recibe, por alguien que vuelve y abre como las puertas para que se tengan. Tengo mi primer fracaso, me caso, tengo un problema con mi pareja, me separo, no quiero aguantar esto y en la casa me recibe, ¿sí? Tengo este trabajo, no me aguanté, mi jefe me exige mucho, me vuelvo para la casa. En la casa con el poco o mucho capital que se ha construido, se recibe al hijo. Entonces, claro, digamos que hay una ventaja comparativa con la que tuvieron los padres y los abuelos, que es que el que se devolvía para la casa seguía trabajando. Sí, llegaba era antes a decir, no, antes usted va a ayudar aquí en la casa,
pero se tiene que ir a hacer su vida, tiene que hacer sus cosas, y si sale, posiblemente no lo vuelvan a recibir. ¿Qué querría hacer afuera? Entonces a mí me llama mucho la atención porque hay unas garantías muy grandes para los jóvenes, y en esas garantías la lectura que están haciendo ellos es que en la casa siempre van a las puertas abiertas. No construyen capital, van gastándose el capital familiar en estas aventuras, pero siempre buscando como de una forma muy hedonista el disfrute, el placer, sí, como cero responsabilidad. Entonces los directivos en las empresas empiezan a preguntarse por qué no se quieren quedar los jóvenes conmigo. Claro, en las empresas, con una mirada que se tiene de cómo era el trabajo con los padres y los abuelos, esa mirada no le satisface al joven, que necesita que sea visto como otra persona. Primero, que sea visto como protagonista, porque el joven quiere en la empresa sentirse valorado, querido y que es el que sabe. Otra cosa es que cuando el joven no se siente así, inmediatamente dice que esa empresa no es para él. Entonces mira qué tan tenaz. Están buscando afecto, reconocimiento y valoración en las empresas, pero las empresas no están creadas para ser generadoras de afecto, de valoración y de reconocimiento en muchos casos. Entonces, como no encuentra lo que está buscando, pues se va para otra, donde se siente importante, le pagan bien y se reúnen como las condiciones. Aquí me quedo. Pero esas condiciones mediadas por la comodidad, mediadas por un montón de cosas que no tenían los que estaban construyendo capital antes que ellos. Entonces, siempre es muy tenaz ver cómo nuestros jóvenes esperan empresas donde los directivos no tienen la mentalidad del joven, siguen con la mentalidad del padre y del abuelo, y donde saben que el escenario laboral no va a ser un escenario que sea tan atractivo para que se quede. Entonces, si yo estoy bien en mi casa, tengo por lo menos la alimentación y la vivienda, pues yo que voy a ir a trabajar allá, apenas me exijan allá, yo digo que no, que me vuelvo hasta que aparezca un trabajo ideal. Entonces es muy tenaz cuando uno ve a los muchachos renunciando a los 8 días, que porque el trabajo es muy duro. Entonces nosotros, los que venimos formados de otra línea, decimos: duro, usted no sabe lo que es duro, usted no sabe lo que es trabajar. Sin embargo, no pensamos, porque no estamos en ese momento histórico con ellos, en su desarrollo, de que para ellos lo duro es enfrentarse al mundo, a cualquier cosa. O sea, la percepción tanto de propósito como de lo duro, de lo difícil, se ha transformado. Sí. Y, o sea, lo tenemos ante una sociedad que actualmente hace un culto a lo que tú mencionabas del hedonismo, ¿no? Sí. Esa búsqueda del placer, donde podríamos ver otro cambio en esas concepciones de que antes nuestros padres, o lo que ahora es la población mayor, su concepción de trabajar estaba un poquito más distante, o no aparecía tanto ese pensamiento del éxito. ¿Verdad? Ser exitoso, no, yo simplemente estoy trabajando cumpliendo mi responsabilidad. Mientras que en la generación actual ha tomado más relevancia y más presencia todo ese término y pensamiento del éxito, Del de ser reconocimiento. exitoso, del reconocimiento, y está muy ligado al hedonismo, porque lo que vemos en las redes sociales es todo ese placer, lujo, satisfacción que se dan esas personas exitosas. Por lo tanto, al convertir esa búsqueda de éxito en algo que tiene mayor significado que el simple cumplimiento de la responsabilidad, una empresa ya no va a ser tan apetecible para lograrlo. Y hay otras formas de ir y buscarlo. Claro. Entonces, toda esta reflexión me parece a mí también relevante ver de fondo el papel de la educación. Ya. Donde, si no se transforma como tal el sistema educativo, así como hemos dicho de que ahí va habiendo un cambio generacional, y que aparece otra paradoja por ahí de la típica rebeldía del joven, Sí. donde ahorita también es una realidad que la juventud está más ávida y más presta a cuestionar cómo funciona el sistema. Sí. No, es que este sistema está mal, el sistema en general, no solamente el empleo, el sistema es dañino. Entonces hay una posición de cuestionamiento y rebeldía con el sistema que paradójicamente se ve también al lado de una disposición del joven de seguir la tendencia. Ya. Entonces yo critico este sistema, pero a la vez me entrego a lo que me está brindando. Claro,
Claro, y busco en el sistema que me gratifica ahora sí, resulta que soy contra sistema, pero quiero estar en el sistema, no quiero que el sistema me saque. Claro, por la corriente, porque me gusta la corriente que ahora está creando escuchándome a mí, porque claro, el joven a través de las redes sociales se va sintiendo escuchado. Sí. Entonces, ¿por qué pongo en escenario la educación acá? Porque la educación debería irse reinventando y adaptando a estas situaciones que son antropológicas, o sea, son del comportamiento humano, Sí. y además de cómo funciona la sociedad, el sistema como tal, ya lo colectivo. Ya. Irse adaptando en el sentido de que el joven pueda comprender sus dinámicas internas, por qué ve doloroso algo que para los papás No lo ves. no lo era, y a la vez prepararlo para que al afrontar todo el escenario laboral no llegue simplemente a esperar que le cumplan sus sueños, Claro. sino que llegue de una manera proactiva o propositiva a construirse a la vez que construye la empresa. Claro. Porque eso es un enlace que en muchas ocasiones el joven no ve. Yo vengo a construirme a través de la construcción de la empresa. Pero como yo en la juventud aprendí a buscar la inmediatez, no me interesa construirme ni construir la empresa. Me interesa el logro, el objetivo. Entonces sería para mí muy importante que el sistema educativo pueda brindarle a la juventud unas reflexiones y un cuestionamiento más profundo sobre lo que está buscando, sobre cómo le funciona el coco, digámoslo así, Sí. conocimiento más de por qué su mente está construyendo estos significados y cómo esos significados impactan sus decisiones diarias, y a la vez una educación que logre impactar la manera como las empresas están ofreciendo, están haciendo la oferta laboral, para que ya no le ofrezcan algo que es para el abuelo, que hubiese sido Claro. útil para el papá o para el abuelo, sino algo que logre conectar con el conocimiento que ese joven trae, con esa disposición y los anhelos que tiene, y sepa conducirlo como a aterrizar esos sueños en la vida laboral, en conectar con una cultura empresarial, Ya. con unos valores, con un ambiente, con algo que... Mira, tú dices una cosa súper importante, Jaime, y yo quisiera como que tuviéramos muy claro que al inicio hablabas acerca de lo que es el éxito para el joven, porque este sistema en el que el joven está inmerso le está vendiendo la idea de que el nivel de vida está asociado al nivel de consumo. Sí, que eso es nivel de vida, por eso los lujos, los yates, las cadenas de oro, la ropa de marca, porque es nivel de consumo, no nivel de vida. No trabaja mucho sobre lo que es el ser, sino que trabaja mucho sobre lo que es la apariencia. Ajá, Entonces, parecer. el parecer. Entonces, en esa lógica, el éxito está un poquito tergiversado para el joven, y entonces en esa búsqueda del éxito se olvida realmente de trabajar cosas muy profundas del ser. Y lo otro que dices con relación, y lo quería como destacar, es que los jóvenes del siglo XXI necesitan una educación del siglo XXI. Exacto. Necesitan unos padres del siglo XXI. Y también necesitan saberse que ellos son los forjadores de los próximos que van a llegar. Pero entonces, ¿qué valores, qué cosas van a quedar instaladas en estas nuevas generaciones si esta generación está haciendo esta ruptura con todas las tradiciones a nivel laboral, social, antropológico, y está creando un nuevo esquema de vida, una nueva forma de mirar la vida, donde establece un propósito diferente, donde establece metas diferentes, donde establece relaciones diferentes, efímeras, hedonistas, como queramos llamarlas, y donde también ubica enemigos diferentes, se crea enemigos diferentes, crea todo lo que antropológicamente se habla de lo que es una cultura frente a lo que va a pasar en adelante. Con esta nueva lógica de mirar, por supuesto, la llegada de la tecnología, la llegada de cosas tan fuertes como la inteligencia artificial, va a terminar de moldear esa mente. Pero hasta ahí nos vamos a encontrar con una generación que a futuro tal vez ni siquiera refleje a esta, ni a las que pasaron. Pero no nos hemos preparado ni siquiera desde las empresas, ni desde la educación, para recibir a los que van a venir. Apenas estamos intentando descifrar qué está pasando con estos. No nos hemos preguntado, ¿y los que llegan? La generación que está llegando, los que nazcan después del 2020, los que han nacido después del 2020, ¿qué mundo van a encontrar en el 2040?
y cómo vamos a estar preparados para que las empresas, para que la educación responda realmente a las exigencias de ese nuevo modelo de pensamiento que puedan tener esos chicos. Entonces siempre hemos tenido una ruptura históricamente entre el pensamiento del joven y el status quo, ¿sí? El sistema, y siempre desde los egipcios los jóvenes han venido también peleándose por ser diferente Sí, a los otros. Es parte de la lógica juvenil querer borrar el pasado y crear una nueva lógica. sí, esa rebeldía. Eso es, sí, eso es Revolución. la Que revolución. es tan propia de Sí, la claro. época de la juventud. Y que es válida porque esas grandes miradas revolucionarias también han transformado la sociedad. Claro. Sí, eso es innegable. A lo que llegamos es a que el joven, y lo que decía como manera de resumen, el joven puede que esté buscando en su sinsentido un propósito que va a estar muy mediado porque ni siquiera lo está construyendo él, sino que lo están construyendo por él, para él. Lo están construyendo las redes sociales, lo está construyendo el mercado, haciéndolo pensar de que perseguir ese tipo de éxito es su propósito de vida. Pero su propósito de vida allí va a ser solamente consumir, no tener responsabilidades, no hacerse cargo de nadie, solo de sí mismo, pero va a terminar siendo un individuo completamente solitario, consumiendo para él, sin querer vincularse emocionalmente ni a una cultura, ni a un grupo étnico, ni a nada, porque en su mente quedó instalado de que él vino por él, que es su gran lucha es con él y su gran desarrollo es de él, no de la comunidad, que fue la que permitió que creciera toda la cultura anterior, la suma de los esfuerzos de las comunidades. Entonces es muy tenaz porque uno dice, habrá esperanza, Jaime, habrá esperanza. ¿Qué se puede pensar entonces con estas lógicas de pensamiento juvenil? Yo considero que sí hay esperanza, es lo primero. Primero, para mí sí hay esperanza porque siempre hay excepción. Siempre existe una excepción. Y aquí estamos hablando de una generalidad del común o de la corriente dentro de la juventud. Pero dentro de ella misma hay quienes hacen la excepción, hay quienes se están cuestionando esto. Hay quienes rescatan la tradición acerca de la responsabilidad. Y pienso que la dinámica que se está construyendo es tan vacía que no es perdurable. Ya. Una pompa que en determinado momento va a romperse y de hecho es muy probable que tenga una ruptura a nivel personal, es decir, que a cada persona se le vaya rompiendo en algún momento esa concepción. Lo que sí hay que tener claro es que eso es doloroso. Sí, claro. Para la sociedad y para cada individuo, el momento en que va dándose cuenta de que estamos desorientados en ese propósito de vivir o en esa visión de vida tan superficial, eso va a ser doloroso y va a demarcar toda una transformación donde deben aparecer principios, donde deben aparecer enfoques, donde deben aparecer esas personas que se están cuestionando a decir, venga, ¿y qué tal si lo vemos de esta manera? Claro. Es decir, la falta de resultados va a hacer que busquemos otra manera de hacerlo. Y eso va a cambiar muchos paradigmas donde no podemos decir ni que se va a volver a lo que antes funcionaba, ni que se va a seguir la línea de lo que ahora se propone. Es el surgimiento de otro paradigma que le va a tocar parar, porque como estamos hablando de la inmediatez y de la carrera y de que esto se acelera todos los días, la inteligencia artificial, una de las ideas que tiene de trasfondo es que sea rápido. Acelerar productividad. Entonces, esto consiste en que va a llegar el momento que a nivel individual o como sociedad va a haber un stop, reflexionar lo que estemos haciendo y mirar un viraje. Un ejemplo de esto es al momento que se está grabando este podcast, lo que sucedió hace pocos días con Microsoft. Entonces, en este suceso con lo de Microsoft, vemos como en muchos lugares en el mundo, muchas actividades que antes de que eso pasara, para muchas personas pudo haber sido, esto no puede parar. Esto lo tengo que hacer sí o sí. Y llegó una situación externa que lo hizo parar. Eso es un ejemplo de cómo la inercia que llevamos en algún momento, de alguna manera, nos va a hacer ponernos en un stop para repensarnos y poner la atención en cuestiones más profundas que nos permitan redescubrirnos, recordarnos, me gusta decirlo a mí, recordarlo, que significa volver al corazón, y desde ahí reevaluar paradigmas,
ver cómo hay que reinventarnos, aceptar las dinámicas que van llegando, pero moldearlas, porque para mí una cuestión que, perdón, en este momento es llamativo y debe ser como una alerta, es el hecho de que están sucediendo muchos cambios a mucha velocidad, se supone que son impulsados por nosotros o pensados para nosotros, pero en realidad estamos siendo la hoja que lleva el viento. Sí, total. No somos el viento soplando, somos la hoja que lleva el viento. ¿Y a dónde nos va a llevar? Entonces, no es un mundo que nosotros estamos moldeando, sino que es una cantidad de circunstancias, entre comillas, sueltas que nos están moldeando a nosotros. ¿Convirtiéndonos en qué? Esa es la pregunta que hay que hacer. Me parece que hay esperanza en la capacidad humana de cuestionar, siempre y cuando volvamos a darnos cuenta de esa capacidad y de esa responsabilidad de cuestionar para moldear y no simplemente ser moldeados por lo que va pasando. Ok, muy bien. Jaime, yo quisiera como para finalizar que pudiéramos sacar como 4 cosas que podrían ser como lo más esencial de esta conversación tan chévere que hemos tenido. Yo no sé, yo voy a decir algunas por si te ocurre a vos otra. Yo creo que la primera es, sí, las empresas de este momento están viendo que su capital humano se está yendo más joven, pero también las empresas están construidas para un capital humano que no es esta generación. Entonces también hay que reevaluar dentro de la empresa qué le estamos ofreciendo a los jóvenes para que sea atractivo quedarse con ellos. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Dentro de eso que estás mencionando hay un reto muy interesante y es cómo la empresa comienza a crear un diálogo, una comunicación, digámoslo así también, una propuesta dentro de la cual esos intereses, esos significados que ha venido construyendo la juventud se encuentran con la cultura empresarial, en el sentido de generarle un enamoramiento. Okay. Porque hay algo que ha venido pasando también con todos estos cambios y está en sí en el nombre de redes sociales. ¿Por qué se llaman redes sociales? Una de las ideas que transmite ese nombre es que antes de la aparición de estas plataformas habían redes más corporativas, porque ya existía el Internet. O sea, la década del 90 y comenzando los 2000 viene el Internet y comienza una cantidad de transformaciones, pero se ven más como redes corporativas, empresariales, un mundo más estructurado. Aparecen las redes sociales para convertir esa virtualidad en algo más humanizado. Ya. Y de alguna manera aparece un poco el conflicto entre esto social, chévere, la chabacanería, todo esto en conflicto con eso formal y estructurado. Entonces es un poco entender ese cambio para que las empresas propongan a este nuevo capital humano, a la juventud, un enamoramiento con la cultura empresarial donde se conserven ambos objetivos. Lo estructural, lo protocolario, lo necesario en una institucionalidad, con esa experiencia humana, fluida, que en muchas ocasiones el joven está buscando. Y eso es una reevaluación de paradigma, tanto de cómo el joven se está pensando la vida, como de cómo la empresa está ofreciendo su labor. Sí. Segundo, ahora que hablas de paradigma, ¿cierto? Lo segundo, el paradigma ahora es la búsqueda de un propósito muy efímero, muy banal, muy rápido, ¿sí? En ese propósito que cambia incluso de un día para otro. Un día se quiere hacer una cosa, otro día se quiere hacer otra. ¿Dónde queda el ser? ¿Dónde queda el humano? Para mí ese es el planteamiento fundamental desde cómo lo veo. Porque retomando un poco lo que decía antes, en sí esto consiste en que tanto la empresa como el empleado o el colaborador, como el sistema educativo, todos nos hagamos la pregunta de rescatar qué es lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es lo humano para poder ir y retomarlo como guía? Y el trasfondo de preguntarnos qué es lo humano es volver al análisis sobre nuestra naturaleza. ¿Cómo somos? Me parece que hay parte fundamental de lo que nos está ocurriendo como sociedad es que somos seres humanos que no sabemos qué es ser humanos. Claro. No sabemos de humanidad, no sabemos del ser. Incluso se nos está perdiendo la noción de lo que significa vivir. Claro. Vivir como tal, vivir. Porque se nos está confundiendo con el hecho de estar en una pantalla, en una virtualidad. Claro. Y de alguna manera huimos a la condición humana, que es que de procesos,
que es de errores y aprendizajes, De que es tiempo. de tiempo, que es de enfrentar dificultades y crecer a partir de ellas. No, cuando yo quiero la inmediatez, echo a un lado todo eso, entonces estoy echando a un lado la realidad humana para sumergirme a la virtualidad que no es real. O sea, el mismo nombre lo dice. Entonces, esa pregunta de dónde queda el ser, remitirnos nuevamente a lo humano, a cuestionarlo, a reflexionarlo para que sea la guía. Fíjate, que el joven comprenda cómo funciona su mente y su emocionalidad, su ser, para definir con base en eso sus aspiraciones. Claro. Y que la empresa comprenda cómo funciona el ser humano también, para a partir de ello proponerle una cultura empresarial. Pero es realmente un cambio en todo el modelo de pensamiento paradigmático que tiene en este momento la empresa y también los jóvenes. Sí, total. De los dos lados hay que ceder. De lado y lado. Bueno, y la última, y era con la que estábamos terminando ahora de hablar, era, bueno, nos queda la esperanza. ¿Qué hay que hacer para que esa esperanza se materialice, que se convierta en algo tangible? ¿Qué es lo que tiene que pasar para vos para que podamos entonces no hablar de una esperanza, sino hablar de una posibilidad real? ¿Vos qué crees que se puede hacer en este momento para que las empresas, el mundo empresarial corporativo, pueda hablarse con el mundo juvenil, con sus nuevas dinámicas y sus nuevos paradigmas? Ahorita está pasando algo que se ha vuelto tendencia, es lo que llaman marca personal. A ver, como tal la marca personal lleva mucho tiempo existiendo e impactando, pero lo que viene ocurriendo es que marcas corporativas, es decir, una empresa, está buscando tener una cara humana, tener una marca personal. Y es algo que antes no se veía, que grandes empresas están colocando a su CEO, su gerente, su persona, pues, el manda más, está poniéndolo a dar la cara, a salir a una red social, a hacer un video, a hacer un podcast, a contar. Entonces, las marcas empresariales, lo corporativo, está buscando humanizarse. Eso me parece positivo. Claro. Luego, el elemento de más que yo pondría es que ese ejercicio de humanizarnos para poder entrar en la conversación de las redes sociales, que en este momento lo están moviendo todo, además de entrar en esa conversación, es qué voy a aportar en esa conversación, de manera que el contenido que estemos creando permita estas reflexiones, nos cuestionemos, Claro. nos desnudemos. O sea, si esto nos lleva en una vorágine de apariencia, seamos capaces de tomar estas mismas herramientas con las que la tecnología nos está brindando, nos está enriqueciendo, tomémosla para ir a lo profundo, para no solamente tomar apariencia. Me parece que eso es muy clave, el comenzar a crear contenidos y experiencias desde todas las áreas de la sociedad que nos permitan cuestionarnos, pensarnos y buscar esa comprensión de nuestra humanidad. La tecnología no es el enemigo, la tecnología no está en contra de la humanidad, es la aplicación que hacemos de lo tecnológico nosotros. Que lo tecnológico se va a convertir en un parlante, en un amplificador de eso que tenemos acá. Entonces tiene que servir como una dinámica, como que listo, venimos y usamos la tecnología y ella amplifica y nos pone como en un proyector lo que tenemos en el coco. Luego de que veamos en la tecnología qué es lo que tenemos en la cabeza, preguntarnos y decir, ¿y si es eso lo que yo quiero? Entonces ahí la tecnología nos ayuda a hacer la reflexión para decir, hombre, podemos mejorar y debemos mejorar. Entonces ya comienza un proceso de mejorarse para que lo que se está viendo allí sea también distinto. Perfecto, muy bien. Jaime, muchísimas gracias. Primero agradecerte, siempre es un placer poder conversar con vos y todos estos años que hemos tenido de trabajar juntos, de conocernos y de saber que esta invitación precisamente a iniciar este capítulo de los podcasts es con una persona como Jaime, de pensar con el corazón, que enseguida te voy a decir que nos digas dónde te encontramos, cómo te seguimos. En este ejercicio es muy valioso para nosotros poder contar con personas con las que sabemos que comulgamos en cosas. Este va a ser un espacio donde vamos a encontrar muchas posibilidades de interlocutar, van a venir también otras personas y la idea es que podamos encontrar puntos en común y también divergencias, también diferencias, porque es lo chévere saber que esto es solamente una conversación acerca de un tema que otros podrán decir, pero es que eso que están hablando allá, no, yo lo estoy enfocando desde otro lado, Sí. más sociológico, más economista, y que todo eso es bienvenido, eso es solamente una apuesta, y desde esta apuesta pues te queremos agradecer en Creativamente que nos acompañes hoy. ¿Dónde te seguimos?
Gracias, Alex. Ante todo, agradecer a ti por la invitación, el espacio, a ustedes por acompañarnos, darnos de su atención. Y bueno, a mí me encuentran como Jaime Ángel o como Pensar con el Corazón en Instagram, en YouTube. También hay un podcast por ahí en Spotify y en Facebook también. Y bueno, básicamente. Y sí me gustaría, con esto que estabas mencionando, a manera de como una idea de conclusión, que es que ese es precisamente volver a lo humano. Concebir y comprender lo natural que es pensar diferente. Total. Y que no te convierte en mi enemigo. Que pensés diferente. Exactamente. Porque a veces también el joven con la empresa, pero piensan diferente, definitivamente no nos podemos ni cruzar, no, al contrario, puede ser un ejercicio muy enriquecedor. Donde el joven aprenda de esa dinámica corporativa y la empresa también se dé la oportunidad de conocer el joven que está pensando. Eso es. Y que ya en el sentido como también se preguntarán qué será eso de pensar con el corazón y que puede venir muy bien al tema, tal vez habrán escuchado esa concepción del sentipensante, que mencionaba mucho Eduardo Galeano, y que en realidad nace de un estudio a una comunidad nativa en Colombia, y es precisamente el hecho de cómo se juntan nuestra capacidad racional, de la cual alardeamos tanto el ser humano, el pensante, el Homo sapiens. El Homo sapiens. Pero precisamente uno de los grandes desafíos que se encuentra el ser humano está en eso, en su capacidad de pensar, porque a veces se le pone en contra. Entonces equilibrarla un poquito con una sabiduría más profunda, más reflexiva, que es la inteligencia del corazón, de manera que un ser humano sentipensante tiene la posibilidad de abarcar una realidad más integral de lo superficial y de lo profundo, y de lo individual y de lo colectivo, para construir unas dinámicas de vida más reales, más holísticas, más naturales. De eso se trata. Y bueno, me parece fenomenal poder haber traído un poquito de esas ideas acá. No, muchísimas gracias nuevamente, y a todos ustedes también muchísimas gracias por regalarnos su atención. Estaremos más adelante también conectándonos nuevamente, otros invitados, otras conversaciones, y esperamos también tenerlos en algún momento ustedes también a este lado conversando sobre lo que es creativamente y todas las cosas bonitas que podemos construir cuando trabajamos juntos por el bienestar de todos. Hasta luego y nos vemos en la próxima.